SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los socios parlamentarios del gobierno, sumados a los partidos de la oposición, van a intentar forzar una comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, del presidente y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el salto masivo del viernes en la valla que separa Melilla de Marruecos. Un salto que terminó con 37 personas muertas, según las organizaciones de derechos humanos, aunque Marruecos sigue reconociendo solo 23 y ha corrido a cavar fosas para enterrarlas antes de que nadie tenga la tentación de exigir investigaciones ni autopsias. Hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha matizado mínimamente el discurso del Gobierno sobre la tragedia durante este fin de semana, el discurso de este fin de semana. Ya no ha insistido la portavoz del Gobierno en que fue algo bien resuelto por la policía marroquí y española, y ha hecho una referencia amplia de solidaridad expresa con las víctimas, pero sigue sin conseguir el Gobierno articular una respuesta que no enfade a Marruecos y que al mismo tiempo exprese rechazo nítido por los métodos utilizados por Marruecos. Han pasado 3 días de la tragedia con todo tipo de vídeos en los que se ve cómo jóvenes agonizaban en el suelo sin que Marruecos les diera la atención sanitaria que cualquier persona merece. Han pasado 3 días y el gobierno sigue sin dar con esa respuesta que le permita rechazar semejante atrocidad sin quebrar las recién recuperadas relaciones bilaterales. Y a partir de aquí, la pregunta: ¿qué se va a aprender de esto? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿Qué cambios en los protocolos se van a estudiar y negociar con Marruecos para que no pueda volver a pasar algo así? Que no se pueda repetir una vulneración semejante de los derechos humanos, porque es obvio que las fronteras no pueden ser vulneradas, que las fuerzas de seguridad no pueden quedarse de brazos cruzados si quienes intentan cruzar lo hacen con palos y piedras, y es obvio también que va a haber que seguir contando y trabajando con Marruecos, no hay otra. Pero lo que sí hay es un trecho grande entre la ingenuidad y el aceptar como válidos métodos inhumanos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches. Y José Manuel García Margallo, que está llegando, está subiendo ahora mismo en el ascensor, me dicen, o sea que se va a incorporar de un momento a otro. Pero antes, tenemos noticia de última hora. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial intenta forzar que se debata esta semana, el jueves, en el Pleno del Consejo, el cambio legal que quiere impulsar el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. Renovarlo sin esperar a que el PP deje de bloquear el órgano de gobierno de los jueces. 9 vocales de ese órgano, 9 vocales conservadores, piden al presidente del Consejo que someta a debate este punto el jueves y veremos qué sale de ahí. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un escrito que 9 de los 10 vocales conservadores del Poder Judicial dirigen al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. Solo falta el vocal Vicente Guilarte. Piden que se debata la reforma exprés del gobierno para poder nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Dice el sector conservador que la propuesta del PSOE incurre en una contradicción cuando dice que busca evitar la dificultad que el texto vigente, que la norma vigente, entraña para renovar los órganos constitucionales. Tan órgano constitucional es el Tribunal Constitucional como los juzgados y tribunales cuyos titulares tampoco pueden ser nombrados, dicen estos vocales. Por eso piden al órgano de gobierno de los jueces que se dirija al Congreso para que recabe informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta propuesta legislativa y además también anuncian que informarán a la Comisión Europea de estos pasos que acaba de dar el Gobierno. Antes de abrir el Ágora, el día en 2 minutos, Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que Rusia ha atacado un centro comercial de la provincia de Kremenchuk en el centro de Ucrania, un edificio lleno de civiles, según ha denunciado el propio Zelensky. El balance de víctimas, afirma el gobernador de la provincia, es por ahora de 13 muertos. Aunque no descarta que sigan aumentando, reconoce que es demasiado pronto para dar una cifra final porque los bomberos siguen trabajando entre los escombros. Zelensky habla de un acto terrorista atroz cometido en una ciudad, dice, pacífica. Para la ONU estamos ante un ataque deplorable. Todo en vísperas de que empiece la cumbre de la OTAN de Madrid, de la que saldrá un aumento. Se doblarán el número de efectivos desplegados ahora mismo en los países del este de la Alianza y aumentarán hasta los 300.000 soldados. Las fuerzas
fuerzas de respuesta rápida que activa la OTAN en caso de conflicto. Lo ha explicado el secretario general de la Alianza, Stoltenberg, que mañana se reunirá en Madrid con el presidente turco y con los líderes de Suecia y Finlandia para intentar desbloquear la postura de Erdogan, que bloquea la adhesión de los países nórdicos a la OTAN. Aquí en España, vaya camino del Congreso la ley trans que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, una norma que garantizará la libre autodeterminación de género, que una persona pueda cambiar de sexo y nombre sin tener que ir primero al médico, sin más requisitos que su voluntad. Sí hará falta autorización judicial hasta los 14 y la de los padres hasta los 16. Así ha defendido la norma la ministra de Igualdad, Irene Montero. Para que España sea un país cada vez con más derechos y en el que todos, todas y todes podamos ser felices, en el que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y una cosa más, los letrados del Congreso se oponen a que la Cámara denuncie a Jorge Fernández Díaz por mentir al Congreso cuando en 2017 en una comisión parlamentaria negó haber tenido tratos con Villarejo siendo ministro de Interior. Las grabaciones que viene publicando El País demuestran que no dijo la verdad y Unidas Podemos y grupos independentistas habían pedido a la mesa del Congreso denunciar al exministro. Dicen los letrados que ese no es el cauce, que tienen que ser ellos los que vayan a la Fiscalía. Gracias, Villar. Y en la contra de Hora 25... los debates de ayer que creíamos superados y que de repente son los debates de hoy. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, si Estados Unidos es la locomotora del mundo, ¿cómo se empieza a parecer tímidamente a los últimos vagones de ese mismo mundo? Mira, cuando se produce un retroceso tan fulminante, un retroceso de más de 40 años, en lo primero que hay que pensar es en las víctimas de ese retroceso, que son las mujeres, y en lo segundo, automáticamente, en qué será lo siguiente. Porque la cosa no va tanto de exterminio de derechos consolidados, que desde luego también, sino de una agenda que consiste no en limitarse a abrir debates, sino en ganar esos debates. Lo que ahora en España estamos discutiendo, a lo mejor dentro de un tiempo lo estamos protestando. Y ahí no vale con ganar la discusión, sino de ganar donde se decide aplicar o tumbar leyes, donde se decide condicionar o no, por ejemplo, en este caso, las vidas de las mujeres. La historia enseña que Estados Unidos y antes otros países, como democracias plenas que son, pueden tomar decisiones que acaban con los derechos de las personas, pueden por tanto acabar con esa misma democracia. La forma más rápida de hacer eso es someter la intimidad de las personas a la voluntad de unos pocos. La última mujer encarcelada por abortar en España fue Gracia Gutiérrez, que utilizó perejil y jabón para perder a un cuarto hijo que no podía asumir. Cuando ya estaba en la cárcel, vio en la televisión al entonces ministro José María Ruiz Gallardón, asegurando que en España no se metía nadie en prisión por abortar desde 1966. Ojo con la historia, porque te la cambian delante de las narices. Ojo con las verdades, porque se tergiversan en menos que canta un gallo. Hasta mañana, Javois. Un beso fuerte. Un beso, Aymar. Gracias. Chao. So happy when they call you up. El gobierno mantiene su respaldo a la actuación de Marruecos el viernes en el salto de la valla de Melilla, a pesar de que las ONG se elevan a 37 los muertos en el lado marroquí y a pesar de que cada vez son más las organizaciones, instituciones, partidos que piden una investigación independiente de lo que pasó allí. Hoy sí se ha visto claramente, lo comentábamos al inicio, el intento del gobierno por introducir en su mensaje referencias claras de solidaridad hacia las víctimas, a los heridos, a las familias de los muertos, pero sigue insistiendo la Moncloa en sacar del foco la actuación marroquí y fijar el foco sobre el papel de las mafias, del que tampoco dan más datos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, según Moncloa y el Ministerio del Interior, toda la responsabilidad de lo ocurrido es de las mafias que trafican con personas. Es lo que han querido trasladar hoy tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro Marlaska, con mensajes de condolencias a las víctimas, eso sí, pero de nuevo sin críticas a la actuación de Marruecos y de nuevo el titular de Interior hablando de asalto violento. Un país democrático no puede aceptar un asalto violento a sus fronteras. Claro que son imágenes que nos conmueven y que nos duelen y que, como digo, nos encogen el alma y el corazón. El Gobierno agradece la colaboración en la defensa de nuestras fronteras.
a las autoridades marroquíes. Y mientras crece el malestar fuera, pero también dentro del gobierno, en Unidas Podemos no gustaron nada esas palabras de Sánchez elogiando a la policía marroquí y hasta en 5 ocasiones se le ha preguntado hoy a la ministra Irene Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero todas ellas ha respondido la portavoz en un claro intento de Moncloa de evitar una imagen de división, aunque Unidas Podemos insiste en pedir una investigación. Yolanda Díaz. Los derechos humanos no se pueden cuestionar en ninguna parte del mundo ni con ninguna razón posible. Por tanto, tenemos derecho a saber lo que ha pasado. Unidas Podemos ya ha presentado incluso una iniciativa en el Congreso para exigir en firme esa investigación y desde Izquierda Unida y los comunes le han pedido a Sánchez que rectifique. Y buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno va a intentar forzar junto a la oposición que el presidente y el ministro del Interior comparezcan en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Con distintas iniciativas firmadas por la izquierda o por la derecha parlamentaria, pero el Congreso eleva la presión sobre el Gobierno para que investigue y explique lo sucedido en la frontera de Melilla. Lo hacen desde la Cámara los socios de la coalición Unidas Podemos, que insta al Ejecutivo del que forma parte a condenar las muertes de los migrantes. Mientras el ala socialista del Ejecutivo insiste en agradecer la colaboración de Marruecos, los morados, en el texto registrado hoy, responsabilizan a las fuerzas de seguridad de ese país. Estamos horrorizados y por eso pensamos que hay que ayudar a las familias y hay que hacer una investigación independiente para No se suma Unidas Podemos por ahora a la petición de comparecencia del presidente, que sí reclaman otras 9 formaciones de la Cámara. Por un lado, el PP, como anunciaba esta mañana Esteban González Pons. Pedro Sánchez es el presidente que recibió con los brazos abiertos al acuario. Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. Pero también lo reclaman los socios parlamentarios como Esquerra o Bildu, que piden la celebración de un pleno urgente. En el texto se refieren a las víctimas como personas asesinadas por una grave actuación policial y apuntan explícitamente a Sánchez y Marlaska como responsables de esos hechos. El presidente tendrá difícil eludir la celebración de la comparecencia que por ahora firman 4 grupos de la Cámara. Esto en España. Y en Marruecos, sobre el terreno, a esta hora los cadáveres siguen sin enterrar, a pesar de las prisas que había mostrado el gobierno marroquí por cavar las fosas y a pesar del estado cada vez peor de esos cuerpos. Enviado especial de la SER a Nador, Nicolás Castellano. Nico, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, a pesar de que hay 15 cuerpos en el suelo de la morgue, fuera de las cámaras frigoríficas, porque no hay espacio dentro, según la Asociación Marroquí por Derechos Humanos, esos cuerpos siguen sin ser enterrados, como parecía ayer, una vez que estaban finalizadas esas 23 fosas en el cementerio de Sidi Salem, donde, por cierto, se han desplegado una gran cantidad de policías de paisana para evitar que la prensa se acerque a documentar ese posible momento que podría llegar en las próximas horas. El otro escenario y principal, los juzgados, donde han pasado a disposición judicial 28 de los migrantes, de los jóvenes detenidos el pasado viernes por Marruecos. La Fiscalía finalmente ha ejercido acusaciones de pertenencia a red de tráfico de personas, también de haber ejercido violencia contra los funcionarios del Estado. Incluso uno de los cargos habla de secuestro de uno de los funcionarios en referencia a un incidente con uno de los gendarmes. También se habla de un posible delito de quema de los bosques en referencia a las montañas como el monte Gurugú o Bolingo de los que bajaron los migrantes. En ese juzgado hemos podido charlar unos minutos con un niño de 17 años de Sudán, que es uno de los acusados y a los que el fiscal ha enviado prisión preventiva. Este joven, Mohamed, 17 años, había salido de Sudán y decía que cuando se produjo el caos y llegaron los botes de humo y los materiales antidisturbios, él se desmayó y no recuerda nada más, que ya se despertó en comisaría. Varios escenarios, esos cementerios, los juzgados. Lo cierto es que aquí de momento no se articula una explicación razonable para explicar el mayor incidente o el mayor suceso en las fronteras entre ambos países. Aquí todo se apunta de nuevo a la posible participación de redes de tráfico de personas como posible causante de los hechos. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. Calvo, Iglesias, Margallo, quiero escuchar vuestro análisis. Empiezo por ti, Carmen. A ver, el balance de esta terrible situación, que es inasumible de todo punto de vista, porque estamos hablando de 23 o de 37 personas muertas de manera violenta. Tiene 120 gendarmes marroquíes también heridos y en torno a 60 efectivos también de nuestros cuerpos de seguridad. Es decir, que no pudiendo asumirse de ninguna de las maneras que las personas mueran en estas condiciones, es verdad que ha debido de ocurrir algo bastante terrible, ¿no?, en cuanto al asalto de una frontera y a cómo
se ha pretendido resolver esa situación en el lado marroquí, que es donde se ha producido todo esto, ¿no? Yo creo que tenemos todos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido, porque el balance es terrible, sobre todo por quienes han muerto, por sus familias y por los que ahora mismo están heridos, que también son muchos. Y desde luego sí que es verdad, y esto lo digo a título de la información que durante mucho tiempo he tenido, en la responsabilidad que tenía anteriormente, es absolutamente verdad que en esas fronteras, en Ceuta y en Melilla, se mueven redes de tráfico muy duras de entender, muy duras, esto lo sabemos todos. Que eso no puede conducir de ninguna de las maneras a que la gente muera en el intento de pasar de manera evidentemente violenta a nuestro país, sin duda de ningún tipo. Y que también es verdad que hay inmigración que viene y que atraviesa África en condiciones durísimas para tratar de llegar a nuestro país, y que nuestro país es puerta de entrada al resto de Europa en unas condiciones terribles, huyendo sobre todo de guerras, de persecución política en algunos casos, y también de miseria económica. Pero también es verdad que ahí, en esa frontera, se mueven también otro tipo de circunstancias que para España, pero también para Marruecos, somos dos países completamente distintos y que abordamos estas cuestiones de manera distinta porque tenemos exigencias también diferentes. Ahí se mueven también situaciones bastante complicadas, que tienen que ver con el tráfico de seres humanos, de gente que está organizada. Esto es que lo sé, lo digo porque es que lo sé, porque he tenido información de primera mano de cómo se movían y en qué momento. Y en este tipo de situaciones, no siempre, pero en muchas ocasiones no es baladí el día que ocurre. Ni por qué, ni la cantidad, ni cómo transcurre todo. En este caso, por ejemplo, ¿con qué lo vinculas? Yo creo que, lo he dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no? Que en los cargos hay que saber estar y hay que saber estar cuando no estás, ¿no? Y esto que digo, lo digo porque es ampliamente conocido, ¿no? Hay países que en un determinado momento bajan su guardia de cómo sale su gente, cómo se concentran bolsas muy importantes de pobreza y de inmigración que quiere llegar evidentemente a nuestras fronteras, y cómo todo eso tiene flujos y momentos que tienen también mucho que ver en cómo se comportan según calendario todos los países que entran en liza en este asunto, que son desde los que tienen en origen esa inmigración, que es donde yo creo que estamos muy obligados a trabajar. El tema de la inmigración es un asunto en el que Europa lleva varios años dando tumbos sin tener una hoja de ruta renovada y correcta, que reconozco, porque es obvio, que a Europa le importa mucho más otras fronteras que la frontera sur, que es España, y que Ceuta y Melilla y el Estrecho y la ruta atlántica que llega a Canarias, que ha habido mucho más recursos, y no me refiero ahora de lo que se hizo en Turquía, me refiero a recursos de cooperación en origen, recursos para que esa inmigración llegue de manera regular y ordenada a los países europeos, y que esa es una cosa por la que el gobierno ha luchado durante mucho tiempo, y hace poco hubo una buena noticia y esperemos que una buena ruta para que seamos capaces de cómo manejar todos estos asuntos. Que estamos delante seguramente de una situación de hambruna en África importante y que tenemos que empezar a trabajar sobre estos asuntos de otra manera, que desde luego pasa por muchas cuestiones y ninguna porque la gente pierda la vida de esta manera y en estas circunstancias a las puertas de nuestro país. Pablo Iglesias. Hay dos hechos que han sido objeto de noticias. El primero, la muerte de 37 seres humanos, según reportan las ONGs, como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad de Marruecos en coordinación con nuestras fuerzas de seguridad. Y esto es evidente porque la gente no muere de otra forma. Es muy difícil que 37 personas mueran si no es en un contexto de una acción dirigida a matar por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El segundo hecho que ha sido objeto de noticias es que el presidente del gobierno ha felicitado a Marruecos por su actuación y ha dicho textualmente que era un asunto bien resuelto. Pero hay otra cosa
que no se está poniendo en el foco y que yo quiero poner en el foco. En un telediario de La Sexta hablaron exclusivamente a partir de fuentes policiales marroquíes, hablaron de asalto violento, hablaron de asalto masivo. En ningún caso se vinculó la muerte de ninguno de los migrantes a la acción policial y se dijo que la muerte era el resultado de la estampida y de caer en la valla. Claro, pues a lo mejor el presidente del gobierno vio La Sexta y dijo: ¿por qué tengo que estar yo a la izquierda de La Sexta si es una televisión de izquierdas? Esto no es menor, que haya medios de comunicación que hagan lo contrario a lo que tiene que hacer un periodista. Lo que ha hecho vuestro compañero ahora entrevistando a un niño de 17 años es hacer periodismo, es conocer lo que están diciendo las víctimas. Reportar exclusivamente de fuentes policiales no es hacer periodismo, es ponerse del lado de los verdugos y ponerse del lado del poder. Y en este caso hay algunos datos inequívocos. La palabra masiva se utiliza permanentemente para hablar de los migrantes cuando son negros. Había 1.500 y solamente entraron 133. Se reconoce que hay 130.000 ucranianos en España y han sido bien atendidos y han sido atendidos como refugiados de guerra como deben ser atendidos. Nadie jamás ha utilizado la palabra masivo. Y estos migrantes que venían por Melilla provenían de Sudán del Sur y del Chad, de conflictos armados. Eran susceptibles de poder acogerse a protección internacional y a solicitar el asilo. Muchas veces se dice: ¿qué hacemos si se acercan a la valla? Pues lo primero, darles atención médica. Y después ofrecerles la oportunidad de pedir asilo. Y si después la ley, y esto lo ha dicho Serín Vallé esta mañana, que fue del sindicato de manteros y que vino en una patera, si después la ley dice que tienen que ser devueltos, con un trato propio de un país democrático se aplica lo que diga la ley. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, darles atención médica. No permitir que policías marroquíes pisen el suelo español, como ha aparecido en algunos medios de comunicación en las fotografías, para maltratar a seres humanos, que no les diferencia más que una cosa de los refugiados de guerra ucranianos, y es que son negros, porque también proceden de conflictos armados y podrían tener derecho a acogerse a la protección internacional. Y lo que estamos viendo no es solamente grave por las declaraciones del presidente del gobierno, es grave por el tratamiento mediático. Yo he visto un reportaje de Antena 3 hablando de los ucranianos en las que tienen nombres y apellidos, en las que se cuentan sus historias, las casas que han tenido que dejar, la situación en la que queda su familia, les dejan hablar y expresarse. Y sin embargo, cuando se trata de migrantes africanos, se les presenta siempre como violentos. Se decía que llevaban palos y piedras, no es verdad. Llevaban unos garfios para poder trepar. Eso no es llevar armas para agredir a nadie. Y a nadie les preguntan: tú cómo te llamas, tú de dónde vienes, qué es lo que han hecho en tu país y qué responsabilidad tiene Occidente en lo que han hecho en tu país para que tú tengas que salir. Cuando se habla de mafias, en general, parece que se está ocultando que esto no es un problema de que haya mafias, esto es un problema de que hay hambre y de que hay guerras, y que esos jóvenes están haciendo lo que cualquiera de nosotros en su situación estaríamos haciendo, y no son diferentes a los ucranianos, no son distintos a los ucranianos, y el trato mediático que se les da es completamente diferente. Por eso es grave lo que ha dicho el presidente del gobierno, claro que sí, y lo que han dicho buena parte de las televisiones también, igual de grave. Margallo. A mí las declaraciones y las imágenes lo que te producen es una enorme tristeza, ¿no?, de lo que ha pasado. Y en las declaraciones del presidente del gobierno yo he visto todo menos empatía, menos lo que los anglosajones llaman compasión, que es ponerse en el lugar del otro. Que hay que controlar la inmigración es evidente. Que la inmigración no podemos absorber toda la inmigración irregular también lo es. Pero la colaboración con Marruecos no puede instrumentarse en la forma que lo hemos visto ahora. Yo te voy a dar unos datos. Carmen ha hablado de su responsabilidad anterior, yo voy a hablar de la mía. El año 2015, que es la última vez que yo estuve el último año completo que estuve en exteriores, tuvimos 14.558 inmigrantes irregulares totales. En 2021 ha habido 41.445. Por vía marítima, porque estamos hablando del Mediterráneo y de Melilla, en 2015 hubo 5.323, 2021 40.100. Y yo creo que en estas cifras está la explicación del volantazo que se ha dado sobre el Sáhara. No es verdad que el volantazo del Sáhara garantice la españolía de Ceuta y Melilla. Lo he dicho aquí muchas veces, no va a haber un solo político marroquí que reconozca nunca la españolía de Ceuta y Melilla. Nunca. Pero yo creo que a Sánchez los números de la inmigración irregular y verse en un telediario otra vez con un espectáculo con el que olvidó Ceuta le llevó a dar el volantazo, a buscar esta colaboración e instrumentarla de la peor forma posible. Yo creo que el alabar lo que ha pasado en Melilla y que puede pasar cualquier día
pues no es digno de un país civilizado. Y yo creo, y lo digo con enorme tristeza, porque me entristece que el nombre de España esté en los periódicos extranjeros con este acontecimiento, hay que ver lo que dijo la izquierda sobre el tema de la ley de extranjería, sobre las concertinas, y lo que dijeron en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Español por el acuerdo que la Unión Europea hizo con Turquía, que era un acuerdo en virtud del cual Turquía se comprometía a repatriar un emigrante irregular por otro regular para acabar con los naufragios que nos conmovieron a todos. Yo todavía recuerdo el niño aquel en la playa que conmovió a toda Europa. Esto es mucho más serio, ¿no? Entonces yo creo que hay que controlar la migración irregular, pero hay que controlarla como lo hacen los países civilizados, los países que creemos en la dignidad del hombre, cualquiera que sea su raza, su color, etcétera. Si esto nos hubiese pasado a nosotros como gobierno, teníamos que haber pedido el exilio, el gobierno en su totalidad. A ver. Lo que dijeron de nosotros y no tuvimos un acontecimiento. Te puedo sacar las hemerotecas de lo que dijisteis. No. Vamos a ver, José Manuel, yo creo que todos los que nos oyen saben perfectamente que cuando gobernáis vosotros, que sois la derecha, hay temas, digamos, totémicos con los cuales se hace oposición con vosotros y a la inversa, temas con los que vosotros gobernáis, y cuando gobernamos nosotros, que somos la izquierda, pues a la inversa. Esto es lo más cotidiano del mundo en cualquier país. Nunca hemos hecho cuando gobierna un partido, gobierna otro, hay temas que son totémicos sobre los que circulan los asuntos de identidad de ese partido, de ataque a ese partido, de oposición de ese partido. En fin, esto, ese argumento me parece que forma parte de lo cotidiano. Estamos diciendo que estamos dando por sentado, y yo no, desde luego, que todo esto se ha producido con la coordinación de los cuerpos de seguridad españoles, no. No ha habido una felicitación a los cuerpos los cuerpos de seguridad, cuerpos de seguridad ha sido el del presidente Estado el que ha dicho que ha sido con la colaboración de las dos policías. Quiero decir que ¿lo ha dicho o no lo ha dicho? Que quiero decir que yo estoy hablando en relación a lo que esta noche aquí nosotros estamos debatiendo. Se está dando por sentado de un asunto dantesco, porque la palabra es dantesco, con las muertes que se han producido, se está dando por sentado, primero, que es una inmigración que no está manejada por nadie, que era una cifra razonable. Yo sé las bolsas que se mueven ahí. Yo las conozco, tú también, como ministro de Exteriores. Yo sé las bolsas que se mueven ahí. Las conozco muy bien. Y cómo, exactamente, ¿no? Y cómo además son ordenadas y movidas en función de muchas circunstancias, ¿no? Incluso seleccionados, ¿no? A mí me parece que... Los dejan allí en el Gurugú. El Salto lo decían exactamente, ellos, pero los dejan allí. Exactamente. Y en otras la mafia ciudades... ya no interviene. Exactamente. Y desde otras ciudades, sí, hay dos tipos de redes mafiosas. Las que los llevan hasta allí y las que desde allí, que tienen ya otro tipo de connotación, mueven. Te lo digo porque lo sé. La cantidad que estaba presionando sobre esa frontera ese día era importante, independientemente de los que hayan conseguido, que eran pocos, saltar, porque los demás han sido muchos, y muchos de ellos es que han muerto y otros muchos que han quedado heridos. A mí me parece importante que sin pruebas no digamos que nuestros cuerpos de seguridad están en una cosa de esta naturaleza. Yo he dicho que yo es que lo quiero decir. He dicho lo que ha dicho el presidente del gobierno. Quiero decir que a estas horas tenemos 60 efectivos nuestros que están heridos también por todo lo que allí ocurrió, Porque están en unas condiciones infames, te lo digo. Bueno, hemos mejorado, creo, si la memoria no me falla en relación a cómo vosotros dejasteis la Guardia Civil y la Policía Nacional, 8.000 efectivos más. Vosotros las dejasteis inanes. Nosotros hemos hecho 2 convocatorias reforzando Policía y Guardia Civil, y en concreto en la frontera. Esto me parece importante. Y luego, creo que es muy importante que sepamos que lo que presiona sobre nuestras fronteras es un continente entero. Esto no es un conflicto de 2 países. Esto no es un asunto bilateral solo de Marruecos y España.
Esto sabemos perfectamente que lo que gravita por ahí son 3 flujos muy importantes de África, que además proceden de 3 líneas muy diferentes. Y que tienen momentos, lo digo porque es que es así, momentos y cadencia en función de muchas cosas. Y desde luego es verdad que lo que tenemos derecho es a saber lo que ha ocurrido. Pero me gustaría pensar, esto no ha ocurrido en nuestro territorio y que nos estamos dando por bueno que nuestros cuerpos de seguridad, pues en fin, han estado repeliendo de la manera en la que ha ocurrido. A mí no me consta y yo de momento me voy a creer lo que dice oficialmente quien tiene la información. No, quien tiene la información, que es nuestro ministerio. Yo, lo que diga Marruecos, Pablo, me lo puedo creer o no creer, o me da lo mismo. Y lo que diga la prensa, pues yo me da también igual en un determinado momento. Estoy hablando de que esto ocurre en Marruecos, que no debería de haber ocurrido nunca, que tenemos 60 efectivos nuestros también heridos y que se ha producido un asalto durísimo a nuestra frontera. Durísimo. Yo no voy a dar tanto dato como has dado tú, Pablo, tan seguro, y los podría dar, porque tengo experiencia más que suficiente de lo que pasa en esas fronteras, pero voy a ser mucho más prudente. Mucho más prudente hasta que consigamos saber exactamente qué ha ocurrido y ¿sabes por qué? Porque hay muertos de por medio. Y cuando hay muertos de por medio, hay que ser bastante más prudente, exigente y prudente. Yo no sé de qué manera iban armados, pero yo tengo mucha información de lo que ocurre en esa frontera, porque lo he vivido en primera mano, con los ministros de Exteriores de turno, que para mí han sido 2, y con los ministros del Interior, muchas noches y muchos días y en muchos momentos. Mira, Calvo, Iglesias. Exigentes, prudentes y decentes. O sea, es que esto me recuerda a Yo soy tan decente como tú, Pablo. Todos. Yo soy tan decente como tú, no más, tan decente como tú. Tan prudente y tan exigente, Carmen. Pero es que me pasa igual como cuando a Marlaska le decía, esta carga policial, ministro, ha sido impresentable, le enseñaba el vídeo y me decía, sigo creyendo a la policía, después de ver el vídeo. Noticia firmada en público por Jairo Vargas Martín y Javier Bernardo. Agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en suelo español para devolverlos en caliente. Varias imágenes, y hay un vídeo, a las que ha accedido público en exclusiva, muestran a gendarmes y miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes cargando junto a policías y guardias civiles contra varios migrantes que lograron cruzar del todo el vallado. Cuando hay un vídeo en el que aparecen policías y guardias civiles participando en cargas con policías marroquíes, creer la versión de un gobierno que está negando lo que vemos en las imágenes es indecente, venga de quien venga, porque hay imágenes que reportan que han cargado de forma colectiva. Otra noticia, que es de hoy. Respaldo de Bruselas a la actuación en Melilla. El cruce forzado y violento nunca puede tolerarse. La comisaria europea de Interior respalda al gobierno español y se muestra profundamente preocupada por la pérdida de vidas, aunque el presidente del Consejo Europeo respalda la actuación de Marruecos y de España protegiendo la frontera sur. Claro que es una acción coordinada. Coordinada, y así lo dice la Unión Europea, que es una acción coordinada que, claro, lamenta las muertes. Solo faltaba que no lamentaran las muertes. Y si aparecen vídeos de policías y de guardias civiles cargando con policías marroquíes, negar que eso ha ocurrido, claro que es indecente cuando aparece eso en un vídeo. Entonces, para hacer las cosas con un mínimo de decencia, lo primero es reconocer los datos que aparecen acreditados. No han muerto porque les empujen las mafias, han muerto porque les han matado unidades de policía marroquíes apoyadas por unidades de policía y de Guardia Civil española. Y esto lo saben todos los periodistas, aunque muchos no se atrevan a decirlo. Y al menos yo tengo la suerte de que lo puedo decir aquí, porque nadie puede llamarme para impedir que lo diga. Pero hombre, por favor, un poco de decencia. Han muerto 37 personas que valen lo mismo que cualquier ucraniano muerto en los bombardeos de Putin, exactamente lo mismo. Y el trato diferencial que se está dando en términos mediáticos no es decente. Lo siento por enfadarme, pero es que no es decente. Yo no me voy a cansar de pediros que, por muy encontradas que sean las posiciones, por mucha tensión que haya en el debate político, intentemos aislar este ágora de la crispación interna y mantener el tono del que hemos presumido siempre en esta mesa de debate. Tenemos una noticia de última hora. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acaba de dimitir el presidente del INE. Sí, acaba de presentar su dimisión el presidente del INE, Juan Rodríguez Po. Lo ha hecho esta misma tarde mediante un email en el que informaba a su equipo directivo de su renuncia al cargo. Alega motivos personales. Lo ha adelantado ABC, lo confirman a la SER fuentes del equipo del Instituto Nacional de Estadística, pero de fondo hay mucho más que cuestiones personales. El gobierno ahora mismo no lo confirma oficialmente, tiene previsto informar mañana
Pero lo que hay de fondo es un pulso y una acusación de injerencia por parte del presidente del INE al presidente del Gobierno. Básicamente, el cuerpo estadístico dice que el presidente del INE va a renunciar o ha renunciado ya después de que el Ejecutivo le haya cuestionado a él, haya cuestionado el dato del IPC y haya cuestionado el dato del PIB. Es decir, después de que el Ejecutivo haya cuestionado cómo se están contando los precios y cómo se está contando el crecimiento económico. Fuentes del Ejecutivo dicen que en realidad lo que ha hecho es dimitir antes de que le cesaran, pero que ahora mismo injerencias, dice el Ejecutivo, no hay ningunas. En cualquier caso, ahora mismo hay una acusación velada muy clara, hay una renuncia sobre la mesa ya y previsiblemente se va a hacer oficial mañana. Todo es un pulso en el que esa palabra injerencia vuelve a colgarse en las espaldas del Gobierno. Javier Ruiz, gracias, buenas noches. Hasta ahora. Venga, vamos a beber un poco de agua, a tomar aire y seguimos, hora 25. Mañana a esta hora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá recibido ya en la Moncloa al presidente estadounidense Joe Biden. Os planteo el asunto de fondo. ¿Qué esperáis de la cumbre de la OTAN que empieza mañana en Madrid? ¿Cuáles deben ser las prioridades de la alianza en esa cumbre? Margallo, como exministro de Exteriores. Vamos a ver, lo más llamativo es probablemente la adhesión de dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia, que no son miembros cualquiera. Suecia es neutral desde 1815 y Finlandia desde 1944. Y si Putin lo que quería era tener a sus adversarios occidentales lejos de su frontera, ha conseguido exactamente lo contrario. Yo creo que va a haber un compromiso sobre el tema del aumento del presupuesto militar. Nosotros estamos en un 1,23% del PIB, me parece el compromiso es el 2%, parece que el Gobierno ya ha decidido acelerar el incremento en gasto militar para llegar a ese objetivo lo antes posible, cuenta con el apoyo del Partido Popular. Está la definición de un concepto estratégico que va a fijar las prioridades y las acciones de la OTAN de aquí en los 10 próximos años, en un mundo que ha cambiado. El anterior era de 2010, Rusia parecía que podía ser incluso un socio estratégico, se produce luego 2013-2014, ahora claramente es un adversario estratégico, sin olvidar que el gran adversario estratégico es China, y luego queda el tema de la frontera sur. Y en el tema de la frontera sur, aquí había informaciones contrarias de distintos periódicos. No es verdad que la Alianza Atlántica se haya comprometido a garantizar el apoyo automático, que es el del artículo 5, a Ceuta y Melilla. Simplemente no es verdad. No es verdad que haya ningún avance en lo que yo he visto, porque el artículo 4, que es el otro, el 5 es el apoyo automático que fija el territorio donde eso se hace, está Canarias, desde luego está porque está al norte del Trópico de Cáncer, está Chafarinas, porque es isla, estarían los barcos en Ceuta y Melilla, pero no el territorio de Ceuta y Melilla. Sí está el derecho a consulta, pero el derecho a consulta estaba ya en el artículo 4. Dice el artículo 4 que cuando una de las partes, un país de la OTAN, se sienta amenazado, tiene derecho a pedir consultas, a consultar y que se tomen las medidas adecuadas. Eso ya estaba, y estaba en el concepto estratégico de 2010, en que se dice lo que un periódico de este grupo dice que va a decir nuevo, que es respetar la integridad territorial. Eso está en el párrafo 5 del concepto estratégico de 2010, por tanto, nada nuevo. Si logra el Gobierno que haya una declaración política, ya no lo he tratado, de concepto estratégico a la declaración, diciendo que se va a dar a Ceuta y Melilla el mismo trato que a cualquiera otra de las zonas geográficas incluidas en el artículo 5, será una magnífica noticia. Pero si no es así, pues lo sentiremos. Y la frontera sur, Carmen ha aludido a algunos temas. Yo he hablado aquí alguna vez de eso. En África hay 1.250 millones de habitantes. Dentro de 10 años habrá 1.750. En 2050, 2.500. Y ahí eso va a generar unos problemas de inmigración irregular muy importantes. Hay un problema de seguridad en el estrecho. Hay un problema de terrorismo. Y estamos los occidentales. Francia está abandonando Mali, que está siendo
están siendo sustituidos por mercenarios rusos. Luego tenemos seguridad, tenemos terrorismo, tenemos relaciones económicas, tenemos inmigración, y es justo que se contemple la frontera este, que está ahora bajo fuego, pero hay que contemplar la frontera sur, que también va a haber problemas, y yo sí espero que haya una declaración diciendo esto es lo que hay que tomarse en serio. Eso es lo que se acordó cuando se habló de 360 grados. Ya la OTAN no se concentra solo en lo que es el territorio de Europa, América y las islas del Trópico de Cáncer, sino que tiene que mirar a las amenazas de todo el mundo, fuera de área. Y una de las áreas importantes, y especialmente para nosotros, es África. Eso es lo que yo creo de la OTAN, de la cumbre que se va a producir. Siento que lo de Ceuta y Melilla se haya hecho concebir falsas esperanzas. Si no se confirma, me parecerá grave y afectará la credibilidad de quien haya filtrado esa noticia. Calvo. A ver, aunque parezca por la casualidad tremebunda, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que el objetivo fundamental, las cosas a veces coinciden sin más en el tiempo, que esta reunión, que era muy importante, que estaba prevista y que además es un aniversario de la OTAN importante y que ya de entrada tenía mucha importancia porque va a ser la estrategia de la propia organización para mucho tiempo, pudiera parecer que el objetivo, digamos, no presente, pero sí al que se dedica todo lo que va a ocurrir en Rusia, pero no es verdad, es China. El asunto es China. El asunto es China y el asunto es, en este caso, cómo se va a mover todo este conglomerado de estados que, en fin, que comparten defensa en una situación. Yo en estos días escucho en muchas conversaciones en las que está, ¿quién nos iba a decir? Yo esa frase no la he entendido nunca en mi vida, porque ¿quién es quién que no te iba a decir? Pues en la vida puede pasar cualquier cosa. La vida fundamentalmente es cambio y movimiento. No sé quién tiene tantos guiones preestablecidos en la cabeza y siempre se le ocurre esa frase. Yo siempre cuento con todo y en ese sentido cuento con que hemos venido de un tiempo, digamos, tranquilo, donde los movimientos tenían que ver más bien con crisis financiera y con crisis económica, y que ahora estamos delante de otras cuestiones. Por eso es muy importante que ahora no digamos la economía por encima de la ideología. No, mire, usted ahora va a ser todo junto, la economía, la política y la ideología, todo junto, porque ahora sí que hay que demostrar pensamiento complejo. Así que el objetivo es China, que sepa China cómo se mueve este conglomerado. En ese sentido, yo creo que es muy importante que se produzca en España y nos debería de parecer bien, porque luego hay por ahí otra españolidad antiespañola que funciona estupendamente de modo paradójico y casi anarcoide, que siempre dice que España no pinta nada, somos una potencia media, pero cuando tenemos algún evento de esta naturaleza, pues hay algunos también que se enfadan muchísimo. Porque yo creo que nosotros tenemos la obligación de una OTAN que va a estar ahora mirando en relación a todos los temas de la pinza de China con Rusia, de lo que está ocurriendo con Rusia en esa parte de Europa, y nosotros tenemos la obligación justamente de que la OTAN mire al sur y que mire algunas cuestiones del sur. Y yo te pediría, José Manuel, y te lo digo, ya sabes, como digo siempre aquí las cosas, de la mejor voluntad posible, que ayudéis a que el artículo 5 pueda estar, que no es porque... Os hemos propuesto un pacto de Estado en que decimos eso, al que no ha habido respuesta. No va a hacer falta. Bueno, tampoco hay respuesta a lo que el presidente Sánchez le propuso a Feijóo nada más que llegar al Partido Popular. No estamos en esa, estamos hablando ahora... No, pero que hemos ayudado y hemos dicho que estamos dispuestos de órdagos mayores. Lo que te quiero decir es que ayudemos en esa dirección, porque aunque yo creo que en Ceuta y en Melilla la activación del artículo 5 no va al caso, te lo digo sinceramente, creo que no va al caso. Creo que no va al caso en el sentido de que el otro día yo decía que hace 2 lunes que veo mucho más interesante el tipo de acuerdo al que hemos llegado con Marruecos para que esas fronteras sean diferentes de cómo eran, que eran de una permeabilidad y un digamos, un espacio muy complicado de controlar, que otra cosa. Me parece mucho más interesante eso que el otro. Pero bueno, me parece en cualquier caso muy interesante, donde deberíamos de hacer pinza importante en defensa de los intereses de España, que la OTAN mire todo lo que va a ocurrir en el flanco sur, porque no es que nos afecte a nosotros con Ceuta, Melilla, con el Estrecho, no,
es que le va a afectar a toda Europa, porque la inmigración que entra por el estrecho, ahora hemos tenido el parón con la pandemia de estos años, pero lo que entra por el estrecho, apenas el 20% se quedaba en nuestro país, menos incluso. Eso entraba directamente a Europa. Europa en esto era completamente ciega. No se daba cuenta que lo que ocurría allí entraba por aquí y no se ponía las pilas cuando nosotros le decíamos que las fronteras estaban aquí. Pues yo creo que una combinatoria del paso que acabamos de dar, que es todavía en mantilla, para el acuerdo sobre inmigración que tiene que haber en Europa, tiene que ver también en términos de seguridad con lo que la OTAN decida, pensando también en intereses que son europeos, pero que son para nosotros muy importantes. Iglesias. Estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho Carmen, con otra menos. Con la que estoy de acuerdo, claro que esto tiene que ver con China. Y efectivamente a Estados Unidos le conviene que la guerra en Ucrania se prolongue, porque eso debilita enormemente a Rusia en este caso y pone a China en una posición mucho más complicada. Y la clave de la cumbre que empieza esta semana tiene que ver con una exigencia a los estados europeos de la OTAN de que aumenten su gasto militar, porque eso es condición de posibilidad de mantener la guerra y mantener el apoyo al ejército ucraniano para prolongar una guerra que está devastando Ucrania y que está haciendo mucho daño a Rusia. Hay un problema político que ha aparecido en una encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es una organización proatlantista, que señala de manera muy clara que la mayoría de los europeos están en contra del aumento del gasto militar y que también la mayoría de los europeos estarían a favor de que la guerra terminara ya, aunque el este de Ucrania ocupado por Rusia se lo quedaran los rusos y aunque no hubiera una derrota... Segundo, que tenemos un problema con el móvil de Margallo que está reproduciendo. Estas cosas ocurren. No vamos a preguntar de qué es el vídeo, Margallo. No, esto es un vídeo de Estados Unidos muy interesante que... Me boicotea Margallo. No te voy. Tú sabes que no. Sabes, entre Margallo y los Yankees. Lo último que haga, boicotear a uno de mis compañeros. Venga, Iglesias. Entonces, esta encuesta señala que la mayor parte de los europeos están contra el aumento del gasto militar, que la mayoría estarían a favor de terminar la guerra ya, a pesar de que eso implique cesiones territoriales por parte del gobierno de Ucrania. Ojo, lo que ha ocupado Rusia en el Donbass es un área industrial estratégica por una serie de elementos que se producen allí, algunos gases muy especiales que tienen una serie de usos industriales. Y curiosamente, los países cuyas opiniones públicas son más contrarios a elevar el gasto militar y más partidarios de parar la guerra ya son los países militarmente más importantes para la OTAN, que son Francia, Alemania e Italia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se va a debatir esta semana no cuenta con el beneplácito de la mayor parte de los ciudadanos europeos. Esta encuesta dice, para el caso de España, que el 51% de los ciudadanos españoles estarían en contra de elevar el gasto militar. Es una encuesta que yo de los periódicos importantes solamente he leído en La Vanguardia y que ha pasado desapercibida y que de hecho el propio Consejo Europeo de Relaciones Exteriores muestra preocupación con la encuesta, es decir, no les gustan los datos que les han salido. Claro, en un contexto en el que ya muchos especialistas están diciendo que llegamos a un otoño muy peligroso, que el otoño que nos aguarda es un otoño de crisis económica, plantear que hay que aumentar el gasto militar con las implicaciones que eso tiene para los gastos sociales, que son los que han mantenido la economía y a la ciudadanía a flote en el contexto de la pandemia, nos presenta ante una situación muy difícil para los ciudadanos europeos. La guerra lo que implica, entre otras cosas, es el aumento de los precios de los combustibles, el aumento del precio de los alimentos. Si además los estados tienen que contener los gastos sociales y tienen, digamos, que volver a paradigmas de austeridad, como se está diciendo que hay que volver al tiempo que se aumenta el presupuesto militar, lo que podemos ver a partir de este otoño da miedo de verdad. Y la consideración con respecto al papel de la OTAN para contener los flujos migratorios, yo esto no lo entiendo muy bien porque la OTAN es una organización militar. Es una organización para intervenir militarmente en contextos de guerra. Y yo creo que los flujos de migrantes, que son consecuencias de las guerras y de las situaciones económicas, no se les puede dar un tratamiento policial, un tratamiento militar. Ya es grave que se les dé un tratamiento estrictamente policial que deje a un lado las consideraciones jurídicas que tienen que ver con los derechos humanos. Pero yo creo que la OTAN no está para parar los flujos migratorios, que su función es otra. Y para terminar, yo creo, y esto hace unos meses lo hablábamos aquí de otra manera,
que Europa debería tener su propio sistema de defensa y le convendría más ser autónoma en sus relaciones con Rusia y con China y no depender exclusivamente de los Estados Unidos. Es evidente que la invasión de Putin ha reforzado a la OTAN, pero creo que en interés de los Estados Unidos y no en interés de los Estados europeos, que volvemos a ser un terreno de juego geopolítico entre los intereses de Estados Unidos y sus rivales. Creo que geopolíticamente a Europa, independientemente de la ideología que tengamos cada uno, le conviene una paz inmediata. Sí, a ver, yo he dicho en alguna ocasión y coincido con esto último que dice Pablo. Yo creo que Europa tiene que buscar dentro de la OTAN un espacio también de su propia perspectiva y de su propia posición. Tenemos peso suficiente, no precisamente España, que es la cola en gasto militar, pero sí creo que como tal Unión Europea, y lo he dicho en más de una ocasión, debería de tener algunos perfiles en cuanto a cuál es su posición geoestratégica y en el plano también de sus propias relaciones. Pero en eso coincido, ¿no? Pero hay dos cuestiones que yo he visto por ahí otras encuestas al hilo de la invasión de Ucrania, justamente que decían lo contrario, que los españoles habían dado un giro en las últimas semanas estas, ya meses que llevamos con esta guerra, en la que entendían que en fin, que había que incrementar nuestro gasto en defensa, cosa que tradicionalmente no entendían durante mucha serie de encuestas demoscópicas, ¿no? Y sin embargo se había producido un giro importante. Creo que lo he visto en dos encuestas bastante importantes. Ahora mismo no recuerdo porque estoy hablando de hace ya por lo menos 5 o 6 semanas, pero se había producido ese giro al hilo del momento en el que España dice que va a participar enviando armas, como han hecho otros países. Bueno, lo de Alemania es espectacular, el giro que ha dado Alemania es espectacular, el incremento de Alemania en inversión de gasto en defensa es verdaderamente un giro histórico. Y luego sí hay algo que quiero que quede claro. Yo comprendo que para nosotros tres, que en fin, en lo que afecta a mí, pues gente normal, nos puede gustar mucho coger los argumentos del otro y retorcerlos para donde uno quiera. Eso es fácil de hacer. Yo me estoy quitando de ese vicio todo lo que puedo. Yo no he mezclado a la OTAN con los movimientos migratorios. He dicho que España está trabajando intensamente para que la política migratoria de la Unión Europea mire a los problemas que tiene en su frontera sur, que nos afectan mucho, a nosotros en el Estrecho, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en nuestras relaciones con el Magreb, pero sobre todo con Marruecos. He dicho que eso es muy importante, que lo estamos padeciendo y que lo hemos padecido durante mucho tiempo, y que eso, que no tiene nada que ver con la OTAN, es evidente que también importa cuando la OTAN entienda que su flanco sur tiene también problemas, que los tiene también, que no puede concentrar todos sus esfuerzos ahora en el lugar donde sabemos que de alguna manera hay que concentrar de manera. Quiero que quede claro, porque los argumentos, si no, pues se llevan ya a que los inmigrantes los tratemos con criterios militares de defensa a punta de pistola. Pues no es eso lo que pienso y no es eso lo que digo. Tampoco queda bien retorcer las cosas hasta ese punto. Estoy diciendo que hay que bregar todavía mucho en la política migratoria en Europa y que España es el país, uno de los países a los que más le afecta. Y cuando pasaba algo en el Canal de la Mancha, era tremendo. Cuando pasaba algo con los turcos en la frontera alemana, era tremendo. Y cuando aquí nos tragábamos el gobierno español, nosotros solos, los del Estrecho, no pasaba nada en Europa. Es lo que estoy diciendo. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este lunes 27 de junio, Isabel Villar. Lunes en el que han coincidido en Barcelona Pedro Sánchez y Pere Aragonés. No hay fecha todavía para la reunión entre ambos, que avanzaron la semana pasada en una cita el ministro de la Presidencia y la consellera catalana del ramo. Así que a la espera de esa cita, el presidente del Gobierno ha hecho un guiño al diálogo en su discurso ante Aragonés en la entrega de los premios PIMEC, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana. Yo soy un firme creyente del diálogo.
Siempre he creído que por muy elevadas y muy duras que sean las crisis, y sin duda alguna también los desencuentros, merece la pena apostar por el diálogo. No ha hecho referencias al diálogo aragonés. És imprescindible el compliment dels compromisos i calen establir mecanismes per a la garantia de compliment. Que se ha pedido a Sánchez un mecanismo para asegurar que en Cataluña se ejecutan todas las inversiones presupuestadas, que no pase, como ha dicho el presidente, como en 2021, cuando solo se ejecutaron el 35%. Y también de la noche, los líderes del G7, reunidos hoy en Alemania, acaban de condenar el ataque ruso a un centro comercial ucraniano que deja al menos 13 muertos, aunque la cifra, según las autoridades locales, es provisional. En un comunicado, los 7 países hablan de un ataque abominable y aseguran que los ataques indiscriminados contra civiles contribuyen un crimen de guerra. Advierten de que el presidente ruso Putin y los responsables tendrán que rendir cuentas. Y esta noche en el larguero tenemos mucho tenis. Manu Carreño, buenas. Hola, ¿qué tal? Aimar ha ganado Carlos Alcaraz en su debut en 5 sets. Mucho sufrimiento, mucho sufrimiento contra Struff, un tío que saca, que es increíble, que es el número 150 del mundo y que ha puesto en más aprietos de los que esperábamos. Es el segundo partido en la hierba de Londres de Alcaraz. El año pasado debutó ganando en 5 sets y este año ha debutado ganando en 5 sets. Mañana turno para Rafa Nadal, que juega a las 4 de la tarde, y esta noche en el larguero, además, para analizar todo esto, Feliciano López, que mañana iguala a Federer en el número de Grand Slam, el tenista que más ha jugado en la historia del tenis, con 81 Grand Slam. Os escuchamos esta noche, Manu. Hasta luego. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa que nos mantenga bien fresquitos porque vuelve el calor. Lo va a hacer de manera progresiva y no será tanto como hace 15 días, pero a medida que avance la semana y sobre todo a finales de semana, el calor de nuevo será el más propio para estas fechas. La ventaja de esta situación es que las noches van a ser un poco más amables en lo que respecta al calor. Y las próximas horas, mucha atención todavía en el nordeste de la península, tormentas todavía en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. En breve desaparecerán, pero hasta bien entrada la madrugada se pueden mantener en Cataluña y algunas descargaron con intensidad. Y en general, mañana muchas horas de sol, ambiente un poco fresco a primeras horas de la mañana, durante la tarde temperaturas un poco más altas que hoy. Manu. Jordi, hasta mañana. Un abrazo. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Lo comentábamos con Javois hace una hora, pero en Estados Unidos todavía hoy la mitad del país está sumida en una consternación tremenda después de que el Tribunal Supremo tumbara el viernes la garantía al derecho al aborto, dando así vía libre a legislaciones de muchos estados gobernados por los republicanos que en la práctica ya no solo prohibir abortos, pero en la práctica, si uno lo piensa, lo que van a hacer va a ser que las mujeres asuman embarazos forzosos, embarazos que no desean, por los que no quieren pasar, embarazos forzosos por ley. Esto es dramático. Y peor, que las ricas puedan zafarse de la prohibición, que toda la vida ha ocurrido eso, que busquen fórmulas variopintas con su dinero para poder abortar y que las pobres caigan, en fin, en todo lo que lleva la clandestinidad de abortar en condiciones que todos conocemos de tiempos pasados y todo eso. Eso también significa, pero es que hay algo, y lo decía el otro día, lo decía en este grupo, ¿no? En otro medio, en un medio escrito vuestro. Sí, ¿no? puedes decir El País. Efectivamente. Tampoco tenemos tantos escritos. Lo decía en El País porque es que además, y lo digo porque sé que cuál es la posición de José Manuel, ¿no? El gran cambio que se tiene que producir en la democracia en relación a los derechos que afectan fundamentalmente a nuestro cuerpo, al cuerpo de las mujeres, es que no vale que nos apliquéis los consabidos esquemas. Siempre hay un debate moral en torno a nuestras cosas, a las cosas relativas a nuestro cuerpo. Los hombres nos quedáis embarazados y nosotras necesitamos tener un control sobre nuestro propio cuerpo en los márgenes en los que la ciencia nos lo permita. No pretendemos tampoco ninguna barbaridad. Y claro, meter eso en un debate estrictamente moral y ético, cuando las leyes te permiten que si tu conciencia no te lo permite, tú no abortes nunca, pero si mi conciencia a mí sí me lo permite, sin que tú me lo impongas, yo pueda controlar cuando quiero ser madre, si quiero serlo o no quiero serlo, es un debate muy importante ya en términos democráticos, por supuesto, porque significa mucho para nosotras. Todos nuestros asuntos están metidos en cuestiones morales para que todo sea discutible, lentísimo, para que las cuestiones relativas a la diferencia de nuestros cuerpos en relación a la hegemonía
de los hombres, destilando leyes, utilizando el poder a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, que resulta para nosotras muy difícil que no comprendáis y que no hayan comprendido, incluidos los jueces masculinos y la mujer que también había en ese tribunal, que esto es una cuestión de estricto derecho humano básico del control y de ser dueñas de nuestros cuerpos. Es que nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos. Y lo que no es posible decirle a las mujeres del siglo XX, del siglo XXI es: oiga usted, vaya a la universidad o vaya usted a hacerse camionera, hágase usted un ser humano independiente económicamente, decida usted no ser madre porque toma anticonceptivos o por lo que sea, ciudadana de una democracia, paga usted impuestos, cumple usted las leyes, pero la voy a condenar a que sea madre de manera natural, porque lo digo yo como si estuviéramos en el siglo XII, donde nuestra única función era ser monjas, madre o puta. No había más alternativa. O sea, y ese mismo esquema de que aquí hay que ser madre porque te quedas embarazada y ni siquiera te puedes apoyar en la ciencia, porque el encefalograma plano que damos como bueno para la muerte, pues hasta que no haya actividad cerebral en eso que llamamos cigoto, que es el germen de cómo se va formando el feto, también lo podríamos dar por bueno para el inicio de la protección. Pues no, señor, aquí el debate es que tenemos que proteger al no nato frente a la que ya está nacida con 30 años, cumpliendo con todas las leyes de un país, viva y coleando, a la que hay que decirle que tiene que ser madre porque se ha quedado embarazada y hay alguien que su moral, ni siquiera en las semanas que la ley plantee, quiere que lo haga porque se lo impone. Es que es muy grave que este debate lo tengamos las mujeres en el siglo XXI. Es que es gravísimo que no entendáis que nuestros cuerpos son distintos, que las cosas que nos pasan a nosotras son diferentes, que necesitamos leyes porque normalmente el 90% o el 99% de las violaciones se hacen contra nosotras. Es que la democracia tiene que girar y el derecho tiene que girar a que no existe una especie de limbo neutro de un ser humano neutro. Existimos los hombres y las mujeres, con circunstancias muy diferentes, incluidas las personas que tienen que asumir sus identidades en otros términos. No hablo ya de la opción sexual, que bastante trabajo nos ha costado que el mundo admita que te relacionas con quien te dé la gana, de tu sexo, del otro sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Decir es que estamos en un debate que ya nos duele mucho a las mujeres, y yo el otro día lo ponía en un tuit: a ver si somos capaces las mujeres de votar con suficiente poderío político de saber dónde están ya nuestros intereses. Venga, porque Iglesias, somos más de la Margallo. mitad de la población. El otro día, la periodista María Navarro Sorolla escribía en Twitter: mirar a Estados Unidos hoy para valorar lo afortunadas que somos de que en nuestro país el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, haya logrado aprobar una ley que garantiza el derecho al aborto en centros públicos. Mañana Irene Montero viaja a Estados Unidos, va a estar en Washington y en Nueva York, y tiene muchas peticiones allí, entre otras cosas para hablar de la nueva ley del aborto en España, en un país que ha sido referencia de muchas cosas y también referencia del movimiento feminista. Y gobernando Biden, la ministra de Igualdad de España va a tener que hablar en ese país de que aquí tenemos una legislación de referencia en materia de igualdad sobre la que hay que dar las gracias a muchas mujeres, a Carmen, a muchísimas feministas que han trabajado durante muchos años para que España sea una referencia en políticas de igualdad. El problema es que esto se puede acabar. Si en este país gobiernan el Partido Popular y Vox, todos los avances que se han logrado en materia LGTBI, hoy salía adelante la ley trans, el matrimonio homosexual, el tener por fin una legislación del aborto decente, todo esto es reversible, y yo creo que es algo que nos debería, por una parte, hacernos sentir orgullosos de lo que ha hecho en este país el movimiento feminista y de las políticas que se han hecho tanto a nivel gubernamental, desde el gobierno, desde las comunidades autónomas, empujadas por los propios movimientos sociales, con el ministerio actual, pero al mismo tiempo estar preocupados porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos puede ocurrir en este país si la derecha vuelve al Consejo de Ministros.
Y si no se muere Aymar por el camino. Claro, es que justo te callas cuando tenía que Lo he hecho a posta. Alergia pasajera, una alergia pasajera. No es que me estéis boicoteando, ¿no? O sea, que le saltan los vídeos a ti, Margallo. Pero que ha sido ese vídeo y no los vídeos que sueles tener. Pero estaba aterrorizado. Digo, ya verás lo que va a luego os lo enseñaré porque es un vídeo importante de lo que va a pasar en Ucrania muy pronto. Vamos a ver. Venga, el tema. Primera afirmación, en la democracia siempre tiene un trasfondo ético. Eso es lo que distingue las democracias liberales de las democracias iliberales. En las democracias liberales hay unos valores y principios que dicen que hay cosas que una ley no puede aprobar aunque tenga mayoría absoluta. Tú no puedes por mayoría absoluta declarar que es lícito la ablación del clítoris o restablecer la esclavitud. Segundo, lo de que los hombres y las mujeres somos diferentes, pues después de la ley trans yo ya no estoy seguro. Esta mañana he tenido un debate y he entendido muy poquitas cosas de las que quería entender en términos de consecuencias jurídicas, ¿no? Estados Unidos. Aquí se están tergiversando los hechos. En Estados Unidos, hasta 1973, que Roe versus Wade, lo que se decía es que regulaban este tema, los temas de interrupción del embarazo, los estados, los 50 estados de la Unión, no el Estado federal. 1973 es esta sentencia la que dice que el Estado federal puede intervenir y puede impedir, puede vetar que los estados en su legislación estatal establezcan determinadas restricciones a la capacidad de las mujeres para interrumpir el embarazo. Y ahora hemos vuelto a la casilla de salida. Lo que dice esta sentencia es que los estados federales pueden, en sus cámaras legislativas, legislar el aborto como quieran. Por tanto, no es que el Tribunal Federal haya dicho que el aborto es ilegal. De hecho, serán los estados los que digan si es legal o no es ilegal. Aquí el problema, toda la teoría de Carmen, si me equivoco, me corriges, es que la mujer es dueña de su cuerpo. Puedo aceptar esa tesis, pero también hay que aceptar que hay otro bien jurídico a proteger, una vida en formación. El problema aquí es cuándo empieza la vida, porque estoy seguro que tú no quieres decir que sería lícito un aborto a los 9 meses sin que hubiese ningún... Por tanto, es un problema de gradación. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege y en qué condiciones? Y aquí yo, en este debate que divide, y por cierto, os voy a contar luego, es un tema, se dice que es un tema religioso, y es verdad, pero el tema del aborto se trata solo en dos ocasiones en las Escrituras, todas en el Antiguo Testamento. Una, Jeremías, que dices: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Es el argumento que se utiliza en la Iglesia. Y otro en los Salmos, el 189, tus hijos han visto mi cuerpo, aún sin formar, antes de nacer. A partir de ahí es cuando se produce la vida, cuando arranca la vida, y ese es el gran debate. Es un debate que efectivamente divide a la sociedad. Y nosotros, hoy he estado en una conferencia que os recomiendo que leáis, de Alberto Núñez Feijóo, que le han preguntado sobre el tema del aborto. De hecho, el Partido Popular llegó a un acuerdo en la ley de Felipe González de 1975 que admitía el aborto en 3 supuestos: la violación, la malformación del feto, el peligro para la salud de la madre. Llegó luego Rodríguez Zapatero, que es el que de alguna manera revoluciona todos estos temas, y se dan unos avances que incluyen, por ejemplo, que una menor de 18 años pueda votar sin consentimiento de los padres, que es una cosa que hemos llevado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ha resuelto todavía ese recurso. Entonces parece prudente en una sociedad, salvo que quieras dividir la sociedad, que esperemos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y que a partir de ahí intentemos llegar a un amplio consenso en la sociedad para resolver este tema que, insisto, es divisivo. Pero un argumento que me gustaría que Carmen me dijese que tiene razón, lo pregunto con toda ingenuidad, es un tema que tú lo has estudiado mucho más que yo.
Si la mujer es libre de su cuerpo, ¿por qué se puede prohibir que ejerza la prostitución de forma libre, no obligada por nadie y no coaccionada por nadie? Pregunto. Porque es que tengo... No, Pablo se ríe, pero si es dueña de su cuerpo, pues podrá... Tengo unas cuantas cosas antes que esa. Mira, pregunto. El Partido Popular tiene un problema con el aborto grandísimo. Los 3 supuestos... Felipe González no hizo ninguna ley. Lo que hizo fue despenalizar 3 supuestos. Eso es. Eso no es una ley del aborto. Hombre, una ley no que es una ley. despenaliza el código. Eso es una despenalización de 3 supuestos que para las mujeres no es el reconocimiento... Bueno, no estamos hablando de la técnica, evidentemente. Para modificar el Código Penal tienes que utilizar ley porque es una ley. Claro. Pero no es una ley de interrupción del embarazo. Simplemente se excepcionan 3 supuestos que ya vale que saliendo del franquismo, en las condiciones en las que salíamos las mujeres, con el adulterio para nosotros, para vosotros no había adulterio, en las condiciones en las que salimos jurídicamente y políticamente las mujeres del franquismo, ya vale que mi partido ni siquiera se hubiera planteado despenalizar los 3 supuestos, que ya eso es ya gravísimo, que te obliguen a dar a luz después de una violación y todo ese tipo de cosas. La verdadera ley la hace el presidente Zapatero. Me coge a mí presidiendo la Comisión de Igualdad y soy yo quien preside las 36 sesiones de comparecientes para que aquella ley se haga. Y voy a contar, sin nombrar a nadie. ¿Sabes cómo era aquello? Llegábamos a las 36 sesiones, que fueron muchísimas horas, y las diputadas del Partido Popular nos decían tomando café: nosotras estamos totalmente de acuerdo con el aborto, pero este marrón os lo vais a tragar las socialistas solas. Entrábamos a las reuniones y tal. Tenéis un problema. Cuando llegáis a gobernar con mayoría absoluta, no lo movéis. No lo tocáis. Y no lo tocáis porque os colocáis de una manera bastante ventajista. En la teoría no, en la práctica sí, mandáis mensajes a toda la gente que os vota a vosotros, pero que utilizan la interrupción voluntaria del embarazo, pero no lo afrontáis de manera valiente. Si estáis en contra, lo que tenéis que hacer cuando gobernáis, y tenéis la posibilidad, porque tuvisteis mayoría absoluta para hacerlo y no lo hicisteis. Lo llevasteis al Tribunal Constitucional a una cuestión que a mí me encanta contarla aquí. A las mujeres o las chicas de 16, 17 años, lo que se les protege, que no es que tienen que ir solas ni engañando a sus padres, no. Lo que se les pide es: si para operarte del pecho, que ya te opera a los 17 años si quieres, firmas tú, que para ser madre el resto de tu vida tengas tú algo que decir. O vas a ser madre el resto de tu vida con 17 años, que a lo mejor te faltan 2 meses para cumplir 18, porque lo decida tu padre o tu madre sin que tú intervengas para nada. Lo que planteábamos los socialistas es que las chicas de 16 y 17 que se quedan embarazadas, que por cierto, los especialistas que venían en nombre del Partido Popular a puerta cerrada decían: no, si los padres lo que le aconsejan a las niñas con esa edad es que aborten. Decíamos, entonces que soy uno hipócrita y uno cínico en el debate, ¿no? Esto es lo que ocurría. Y os voy a decir algo. La prostitución no va de libertad, José Manuel. La prostitución de la que yo hablo va de trata, va de marginación, va de pobreza, va de mujeres que están absolutamente perdidas. Que yo no hablo de eso, que la que libremente coge todo el bloque de su casa porque da la casualidad que hetero o homo son todos para caerse en ese bloque. Qué suerte tiene esta muchacha, y decide que libremente, es que empieza por el bajo y termina por el ático. Me parece de maravilla. Yo estoy hablando de la realidad. La prostitución tiene una realidad histórica, que es el sometimiento de la sexualidad de las mujeres a los hombres. Que no se olvide nunca que viene de esa historia. Por eso, quitar la prostitución significa que la energía y la libertad sexual de las mujeres se produzca por la libertad, pero no por la obligación de la precariedad, de la marginación de la que viene. Brevísimo, Iglesias. Yo creo que es incuestionable que el derecho a interrumpir un embarazo es un patrimonio no solamente del movimiento de las mujeres, sino de las democracias avanzadas. Y que es algo que incluso, cuando hablas en privado con gente de derechas, te dan la razón. Porque aborta todo el mundo. O sea, no aborta solamente la gente de izquierdas, ni abortan solamente las mujeres feministas, todas las mujeres abortan. Abortan las mujeres que son de Vox, las que son del PP, incluso muchas mujeres que se declaran abiertamente católicas también abortan. Y eso lo sabemos todos.
El problema de que el aborto no esté protegido como un derecho y se pueda practicar en los centros públicos es que termina ocurriendo lo que ocurría en la España de Franco, que abortan las ricas en Londres y que las mujeres de condición humilde se tienen que ver en una situación en la que ponen en riesgo su salud y su vida. Y creo que esto debería ser un consenso entre todos los demócratas, más allá de lo que digan los señores obispos. Tengo 20 segundos, Margallo. No, vamos, sí, yo lo único que he planteado es que hagámoslo esto por consenso, esperemos que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado y establezcamos medidas para ayudar a la maternidad para que ninguna mujer se vea obligada a abortar porque no tiene capacidad económica para afrontar el embarazo. Ayudémoslo psicológicamente para que la decisión la tomen con conocimiento de causa, y me parece que a las niñas de 16 y 17 años es lo mismo operarse un pecho, que no lesiona ningún derecho de persona, pero es que hay un bien jurídico en marcha, que es un proyecto de vida en que puede convertirse. Claro, lo de Viviana Aidas, que dijo que el feto era un ser vivo, porque pero no humano. La versión del gobierno sobre la dimisión del presidente del INE, Javier Ruiz. Hola de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Hasta ahora, ¿qué tal? Perdón, discúlpame, estábamos hablando justo con el Ministerio de Economía. Estabas colgando a tus fuentes. Literalmente, porque acaba de dar versión oficial el Ministerio de Economía a esa dimisión del presidente del INE. Lo que el gobierno dice es que esto es parte de, primero, una reforma de la ley de la función estadística, que se hace por primera vez desde 1989. Y segundo, una reforma del estatuto que adapta la estructura del INE. Así que, como consecuencia de esas dos reformas, se va Rodríguez Po. Esta es la versión oficial. Se dice, está prevista la aplicación y la aprobación de un nuevo estatuto, y literalmente dice el Ejecutivo, con criterios exigidos por el Código de Buenas Prácticas de Estadísticas Oficiales. Así que la versión oficial es que esto es parte de una remodelación con esas dos claves, el sistema estadístico y el nuevo estatuto legal. Y dicen lo mismo que dice oficialmente Rodríguez Po, que esto es una cuestión personal. Y a partir de aquí, el entorno de Rodríguez Po, que lo que dice es: esto es una injerencia, el gobierno ha criticado cómo se estaba haciendo el IPC, criticado cómo se estaba haciendo el PIB, y ahora el presidente no tiene otra más que dimitir. Y dicen, además, que ya hay sustituta, y que la sustituta es la número 2 de Escrivá, que es Isabel Arroyo. ¿Y eso está confirmado por el gobierno? No, esto es exactamente la llamada en la que estábamos. El Ejecutivo dice, esto no está confirmado, y lo que se ha abierto de hecho es un proceso de sustitución. No una sustitución, no está hecha, un proceso de sustitución que se espera cerrar en los próximos días. Así que lo que tenemos es al entorno estadístico diciendo, Escrivá mueve sus piezas y coloca aquí a una persona para que controle cómo se reporta el IPC y el PIB, es decir, para que sea favorable al gobierno, y tenemos al Ejecutivo diciendo esto no está confirmado y esto es un proceso abierto. Venga. Así que, insisto, la batalla sigue siendo la batalla de la injerencia. Y más, esta noche está siendo divertida. Nos lo cuentas a lo largo del larguero si hay noticias, y no mañana te escuchamos con Ángel hoy por hoy. Un beso, Javi, adiós. Un abrazo, hasta ahora. Soledad Gallego Díaz. Pretender ignorar la gravedad de lo que ocurrió el pasado viernes en la valla que impide el paso de Marruecos a Melilla es intolerable. Lo primero es identificar a las personas que murieron aplastadas en la hondonada del barrio chino. Es imprescindible averiguar su nombre, sus apellidos, su procedencia, su edad, las circunstancias que les llevaron a huir de sus países. Al parecer, la mayoría llegaron de Sudán y de República Centroafricana, dos países que sufren conflictos armados. Hay que averiguar qué circunstancias les empujaron a intentar el salto a la valla de una manera tan improvisada, que no llevaran los pertrechos necesarios, como explican las ONG sobre el terreno, y que eligieran el peor punto posible, la hondonada fatídica, indica que el salto no fue organizado por ninguna mafia, sino justo lo contrario, que fue algo decidido de manera repentina. Hay que establecer también cómo actuó la gendarmería marroquí, si es cierto o no que previamente desalojó violentamente campamentos de refugiados en Nador, y hay que saber si las autoridades españolas tuvieron algo que ver. No son preguntas retóricas, sino exigencias muy concretas que no pueden ignorarse. Es una obligación saber quiénes murieron y en qué circunstancias exactas. Y si Marruecos y España no cumplen con esas exigencias mínimas, habrá que recurrir a la comunidad internacional o a los organismos internacionales capaces de llevar a cabo esa investigación. Lo que no es una opción ni para Marruecos ni para España es olvidar lo ocurrido
y negar su nombre a esas personas. Punto y 25. Lo dejamos aquí. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Hasta el lunes que viene. Adiós. Hasta el lunes. Descansen. Hora 25. Con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.